Amigos, la espera está por terminar y la emoción está en el aire. En esta edición especial de Últimas Noticias de hoy, te traemos la noticia que has estado esperando. El cheque de estímulo de $500 está en camino para miles de estadounidenses. Acompáñanos mientras te revelamos las fechas exactas en las cuales puedes esperar recibir este pago tan esperado. Además, vamos a desglosar quiénes son los elegibles para este beneficio y cómo puedes asegurarte de no perderte esta oportunidad invaluable. No te pierdas ni un segundo de este video. Estamos aquí para mantenerte informado y asegurarnos de que estás preparado para recibir este impulso financiero, el cual puede marcar y diferenciar en tu vida. Pues bueno, es hora de celebrar y prepararse para recibir este cheque de estímulo. Recuerda darle clic al me gusta y suscribirte a nuestro canal. Eso nos ayudaría muchísimo para continuar trayéndoles estas noticias. Pues así es, señores, llega en 3 días. El cheque promedio de $550 ya está al alcance para miles de familias en un estado en concreto. El Departamento del Tesoro de Michigan ha anunciado que comenzará a enviar pagos con un promedio de $550 a los contribuyentes elegibles en un plazo de tan solo 3 días como parte de una expansión recientemente promulgada del crédito fiscal para familias trabajadoras. Este movimiento se enmarca dentro de un esfuerzo por brindar apoyo financiero a los residentes del estado. Según lo declarado por las autoridades estatales, estos pagos beneficiarán a aproximadamente 700,000 hogares, y estos iniciarán a partir del 13 de febrero. Se utilizará un crédito fiscal ampliado que se desplegará de forma continua durante un periodo de 5 a 6 semanas para alcanzar a todos los destinatarios previstos. El concepto clave detrás de estos pagos es la diferencia entre el crédito fiscal del 6% para las familias trabajadoras, el cual estaba incluido en los reembolsos de impuestos del año 2022 para los residentes elegibles, y el valor ampliado del 30% del crédito que fue aprobado mediante una legislación el año pasado 2023. Este ajuste resultará en el envío de cheques automáticos a los residentes elegibles, sin necesidad de completar ningún formulario adicional. Según los funcionarios estatales, este crédito fiscal ampliado va a proporcionar un reembolso promedio de impuestos de $3,150 para el año fiscal 2022. Además, la tasa aumentada del 30% del crédito fiscal para familias trabajadoras se aplicará en los reembolsos de impuestos para el 2023 y los años que vengan. La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, destacó la importancia de esta medida, al afirmar que al quintuplicar el crédito fiscal para familias trabajadoras, estaríamos devolviendo un promedio de $550 a los bolsillos de 700,000 familias de Michigan antes de lo previsto. Enfatizó que este beneficio impactará directamente en la mitad de los niños en Michigan, permitiendo que las familias utilicen este dinero adicional para cubrir sus gastos más importantes. Para obtener los detalles sobre este crédito fiscal ampliado y cómo afectará a los contribuyentes, también pueden acceder al sitio web del Departamento del Tesoro de Michigan. Esta iniciativa refleja un compromiso estatal con el bienestar financiero de los ciudadanos y busca aliviar las cargas económicas que enfrentan muchas familias en el estado. Pero esto no es todo, señores. Y es que en Estados Unidos se está desplegando una serie de cheques de estímulos estatales para aliviar las finanzas personales de los residentes. Desde la conclusión de la crisis sanitaria desencadenada por la pandemia, el gobierno federal de los Estados Unidos ha dejado de distribuir los cheques de estímulo federales a la población. Sin embargo, para el alivio de los ciudadanos, varios estados han tomado la iniciativa de implementar programas de ayuda económica. A medida que estamos en febrero, son al menos los 9 estados que vamos a estar hablando que han confirmado la emisión de estos cheques de estímulo estatales.
tanto la elegibilidad como características, montos, destinatarios y métodos de entrega de estos cheques de estímulo variarán según las disposiciones de cada estado y las decisiones tomadas por sus respectivos departamentos de ingresos. Pues a continuación vamos a presentarte un análisis detallado de los programas implementados en algunos de estos estados. El primer estado que veremos es Alabama, que desde el diciembre del año 2023, el estado de Alabama ha estado emitiendo cheques de estímulo, y aunque no se han anunciado uno nuevo para este año 2024, aún se están enviando pagos a aquellos que quedaron pendientes. El valor actual de este cheque es de $150. Para ser elegible es necesario haber presentado una declaración de impuestos estatal sobre la renta individual para el año fiscal 2021. Luego tenemos a Alaska, donde existe el programa de cheque de estímulo que está activo a través del Fondo Permanente. Actualmente el Estado continúa distribuyendo más de $1,000 a aquellos que cumplan con los requisitos. Estos fondos corresponden a las ganancias obtenidas durante el año fiscal 2023. Paralelamente, se ha abierto la recepción también de solicitudes para este cheque de estímulo PFD correspondiente al año 2024, el cual se espera comenzar la entrega a finales de año. Luego tenemos a Arizona. En este estado se ofrece un cheque estatal a través de un programa de reembolsos de impuestos, dirigido a personas con dependientes menores de 17 años. Por cada dependiente se entregará un reembolso de $750. Luego tenemos a Colorado, pues en noviembre del año 2023, la legislatura estatal de Colorado modificó la enmienda a la Declaración de Derechos del Contribuyente, permitiendo a algunos residentes poder reclamar un cheque de estímulo a través de un reembolso de impuestos sobre la venta. Solo los interesados deben presentar una declaración de impuestos estatal para ser elegibles. Luego tenemos a Massachusetts, donde los residentes mayores de 65 años que sean propietarios o inquilinos de viviendas en el estado pueden solicitar el crédito fiscal por disyuntor, el cual equivale al excedente de sus pagos totales de impuestos sobre bienes raíces o el 25% de su alquiler en caso de ser inquilinos. El monto de este crédito puede ascender hasta los $2,590. Luego tenemos a Minnesota, donde los residentes pueden acceder a un estímulo económico de $1,750 destinado a padres y tutores con hijos a su cargo. No tiene límite en la cantidad de niños que puedan reclamar. Este crédito se aplica únicamente a contribuyentes con ingresos inferiores a los $29,500. Luego tenemos a Montana. En este estado se está ofreciendo un reembolso de impuesto a la propiedad disponible para trabajadores a domicilio. Las solicitudes se pueden enviar a partir del 15 de agosto de este año 2024, con un plazo límite hasta octubre de este mismo año. El monto de este cheque de estímulo es de $675. Luego tenemos a Nuevo México, el cual ha anunciado un cheque de estímulo de $1,000 para los residentes que paguen impuestos en Nuevo México. Con un presupuesto total de $15 millones, los contribuyentes solteros recibirían $500, mientras que las parejas casadas podrán obtener hasta $1,000. La fecha límite para presentar estos formularios de declaración de impuestos del año fiscal 2021 es el 31 de mayo de este año 2024. Y por último tenemos a Pensilvania, donde algunos residentes de Pensilvania podrían recibir un reembolso de impuestos a la propiedad. Las solicitudes estarán abiertas hasta el 30 de junio de este año 2024 y la elegibilidad varía según la edad del solicitante. Estos programas de ayuda financiera estatal representan un esfuerzo significativo por parte de los gobiernos estatales para apoyar a sus ciudadanos en medio de las dificultades económicas y las secuelas de la pandemia. Si bien las condiciones y los montos pueden variar, su implementación busca proporcionar un alivio crucial a aquellos que más lo necesitan.